Mi primera palabra. Bienvenidos. Bienvenidos a todos por darnos este espacio para compartir, para fortalecernos. Es lo que vamos a compartir. ¿Qué implica una evaluación formativa? ¿Qué es la retroalimentación? Ya lo tenemos, nos vamos a fortalecer, vamos a reflexionar a la luz de estas frases. ¿Y cómo gestionamos las evidencias? Un mensaje bonito. Atrévete a caminar, aunque sea descalzo. A sonreír, aunque no tengas motivos. Y sobre todo, a ayudar a otros sin recibir aplausos. Eso, en estos tiempos de aislamiento, una frase para compartir. ¿Qué nos lleva hoy? Evaluación. ¿Por qué evaluar? ¿Qué evaluar, querido colega? ¿Para qué evaluar? ¿Cuándo? ¿Quiénes evalúan? Ya esas palabras y esas frases es cotidiano en nuestros pensamientos. Muchas veces nos quita el sueño. ¿Y ahora qué nos dirán? ¿Y ahora qué cambios habrá? Nuevamente la evaluación. Y siempre será la evaluación uno de los últimos procesos en tomarlo en cuenta. Les voy a compartir a 4 investigadores que son los pilares para desarrollar este contenido tan importante. Y los invito a leerlo también. Hay algunos fragmentos de las obras de estos investigadores en la web, ¿no? Luego de esta pandemia podamos ir a una biblioteca y lograr adquirir estos materiales. ¿Qué nos dice Philippe Perrenot, ¿no? Un francés, con este libro, Ser competente para enseñar? El éxito de los aprendizajes se debe más que a la corrección de los errores, o sea, vamos viendo los errores, y en la autorregulación continua. En eso está el éxito del aprendizaje, en la corrección de los errores, las sugerencias, y en la autorregulación del estudiante, más que en el precioso método que tú apliques, querido colega. Detectemos el error como fuente de aprendizaje, no para satanizar. Un libro precioso de Philippe Perrenot, Ser competente para enseñar. Asimismo, y en las redes tienen muchos videos que ustedes seguramente lo han compartido, lo han escuchado en la escuela, en la misma familia, ¿no? Francisco Mora, un neurocientífico que abraza mucho la idea de la importancia de la emoción, de la importancia de la alegría, ¿no? Y dice, si intentas enseñar sin conocer el funcionamiento del cerebro, será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. Es una invitación, queridas colegas, cuando hablemos de evaluación y cómo gestionar esas evidencias, vámonos fortaleciendo en los avances de la neurociencia. Otro investigador renombrado que se adelantó a su tiempo, Paulo Freire, también conocido. Nosotros lo hemos leído en el pregrado. El educador debe estar dispuesto tanto a enseñar como a aprender, ¿no? Es la verdadera actitud que un educador debe tomar. Paulo Freire en sus cartas a quien pretende enseñar. Un maestro no puede ser maestro si no ha leído estas cartas, 20 cartas del gran Paulo Freire. Y finalmente, un maestro sanmarquino, médico, pediatra, ¿no? Catedrático de nuestra universidad pública, que tiene un precioso libro, Neuroproceso de la enseñanza y del aprendizaje. Él nos comenta en su libro, para lograr los aprendizajes, los estudiantes tienen que estar atentos, motivados, recordando a Manuel Izaguirre, un docente sanmarquino, con su libro Neuroproceso de la enseñanza y del aprendizaje. Yo les invito a
a leerlo. Hay algunos artículos también en la web y luego podremos comprar el material. Muy bien. Hablando de la evaluación formativa, a ver, teniendo de base estos 4 teóricos, ¿no?, científicos, ¿qué implica una evaluación formativa? Aquí vamos a reflexionar a la luz de Neus San Martín, que dice, cambiar la forma de evaluar para poder mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Si no cambiamos la forma de la evaluación, no podremos mejorar, queridos amigos, la enseñanza y el aprendizaje. Por eso que la evaluación formativa tiene que ver con analizar y valorar la información, así como implica la retroalimentación, ese proceso de recojo de información, de análisis profundo y de devolución, es la palabra que ahora el Ministerio está compartiendo, ¿no? Eso es retroalimentación. Vas a recoger, en la evaluación formativa es, ¿qué vas a recoger? ¿Cualquier información? No, la relevante. Y que esta evaluación formativa es un proceso previo, permanente y en servicio. ¿De qué? Del aprendizaje, de los logros del aprendizaje. Cuando los padres de familia preguntan, ¿y lo va a evaluar? ¿Y pasará de año? Están relacionando a una evaluación certificadora. Si mi niño aprueba o desaprueba. Tenemos que ir reflexionando con ellos que la evaluación es ese proceso formativo que te ayuda, que te acompaña, querido maestro. Ese es nuestro compromiso para tomar decisiones oportunas y pertinentes. Identifico en dónde está el proceso de aprendizaje del estudiante, ¿no? Va regulado el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿ya? Y aquí recordamos a nuestro querido maestro que nos hablaba de la zona de desarrollo. La zona de desarrollo real y la zona de desarrollo próximo. Y eso se va a dar a partir de la mediación del docente, de nuestro compromiso como educadores. Todo esto va a contribuir al desarrollo de la competencia, ¿no? Ese gran aprendizaje, ese aprendizaje macro que queremos lograr en nuestros estudiantes. La señora Mijovic, que ya bastante se ha reflexionado al respecto, es una investigadora que toma en cuenta los aportes de investigadores y científicos y nos plantea de forma sencilla qué implica una retroalimentación. Es el marco teórico fuerza actual del Ministerio de Educación. Entonces, ella no puede ver a una evaluación formativa sin que su nexo esencial sea la retroalimentación. Entonces, por eso dice, cuando pensemos en retroalimentar, tenemos que concentrarnos en ser descriptivos, específicos y claros, ¿ya? Y la mejor retroalimentación sucede cuando hay confianza y cuando se tienen los objetivos claros. Y la confianza y el amor y la emoción ya nos hablan los científicos, nos habla Francisco Mora. Si no emocionas a tu estudiante, no logras que aprenda. Nos hablaba Freire en su concepto de amorosidad. Ya en los años 65, 70, hablaba Freire de este vínculo fuerte entre el estudiante y el docente, ¿no? Para lograr los aprendizajes. Ella nos vuelve a decir, cuando hay confianza y se tienen los objetivos claros, recién podemos hablar de logros de aprendizaje, ¿no? La retroalimentación tiene muchos beneficios, ¿no? Debe volverse, nos implica ya una práctica cotidiana, no debe ser una práctica que la hacemos aislada, debe ser una práctica permanente. ¿Y cuándo aprende un estudiante? Acá tiene solo algunos aspectos ella que remarca con fuerza. El estudiante va a aprender cuando es protagonista. Lo hemos hablado, reflexionado al respecto, ¿no? Cuando desarrolla habilidades metacognitivas. Y aquí tenemos que hablar de procesos cognitivos, queridos maestros, de los niveles de desarrollo cognitivo. Cuando recibe una propuesta, está aprendiendo. Cuando tiene opción para elegir el estudiante. Cuando tiene claro lo que espera que aprenda. Por eso en la propuesta de Aprendo en Casa está claro los propósitos de aprendizaje.
las metas que debo lograr. Y además cuando establece un vínculo de confianza con los docentes y con sus pares. Esta es a la reflexión de Annie Hobby. Lo hemos ya escuchado, lo hemos reflexionado. Y esto que nos compartió una de las UGELs a los directivos y especialistas, me pareció importantísimo esta síntesis que se hace de este feedback, que era la retroalimentación, ¿no? Elemento elemental en esta evaluación formativa. Es una intervención pedagógica, maestra. ¿Y qué consiste? En devolver información, recoges, recibes y devuelves información. ¿Ya? ¿A quiénes? A los estudiantes. ¿Sobre qué? Sobre aciertos, sobre logros, sobre dificultades, sobre sus progresos, ¿no? Pero eso, lo ya silencio, eso en base a criterios, hijos. Y aquí recordar que hay diferentes tipos de retroalimentación. Retroalimenta el docente, cuando interviene, se retroalimentan entre los estudiantes, retroalimenta el padre de familia, ¿ya? Y ese proceso de retroalimentación es lo que más va a influir en los logros de aprendizaje. Compartiremos un video, un aclarador, para hacer la retroalimentación. Tenemos esta estrategia bien interesante y la conocemos. La seleccioné porque tiene ejemplos muy clarificadores de cómo realizar la retroalimentación. En esta ocasión para compartir con ustedes un material importante con relación a la retroalimentación. En esta ocasión podemos observar a este investigador educativo llamado Daniel Wilson, que ofrece la escalera de la retroalimentación con 4 pasos: clarificar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. Esta es una propuesta muy interesante, ya que en un contexto de educación a distancia, esta herramienta te resultará muy útil para retroalimentar a tus estudiantes, ya que guiarán tus conversaciones a partir de los 4 pasos que se proponen. Esta es una estrategia muy interesante en este tiempo de educación a distancia. Vamos a detallar en algo esta parte, esta propuesta de retroalimentación. ¿Cómo es que empezamos a retroalimentar? Clarificando. Clarificar significa que hay que formular preguntas para aclarar una idea o aspecto y asegurarte que tus estudiantes comprendieron las ideas y acciones realizadas en la tarea, el trabajo o el proyecto desarrollado. Miren, aquí tenemos unos modelos, unos ejemplos de preguntas del docente para clarificar. Por ejemplo, una pregunta sería: explícame con mayor detalle sobre, de repente hay una hipótesis y tú le preguntas qué te detalla esa hipótesis. ¿Me puedes repetir más despacio el ejemplo sobre lo que de repente está ejemplificando pues el estudiante, ¿no? Dijiste que se puede hacer así. ¿A qué te referías? En ese caso, ¿a qué te refieres, no? ¿Estoy en lo correcto? Tu idea trataba sobre... A ver, por aquí dice, dame un ejemplo. Dime cómo crees que lo hiciste. ¿Por qué? Explícame qué aprendiste al hacer la tarea. Importante estos modelos de preguntas para clarificar. ¿Qué hiciste para encontrar la solución? ¿Cómo lograste esto? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo fue este proceso para ti? ¿Qué hiciste para encontrar la solución? ¿Cómo lograste esto? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Y cómo fue este proceso para ti? Obviamente, esta es una forma de empezar la retroalimentación según esta propuesta, clarificando. Valoramos. Valorar, segundo paso. Valora de manera constructiva lo que se aprecia como correcto. También debes hacer énfasis en los puntos positivos, las fortalezas y aspectos interesantes de las tareas desarrolladas, obviamente.
Crea un clima positivo de respeto, confianza y colaboración para valorar obviamente el trabajo y los aprendizajes que están desarrollando los estudiantes. Aquí se trabaja a través de frases orientadoras. ¿Cómo puede ser una frase orientadora? Excelente hipótesis, la fundamentaste muy bien en lo que observaste del experimento, ¿no? Buena infografía, te quedaron muy bien los ejes tópicos y los gráficos. Los adjetivos que usaste en tu cuento enriquecieron la narración al permitir una mejor descripción del contexto y personajes. Me gusta cómo estás leyendo, ahora puedes leer 60 palabras por minuto. Esto te permite una mejor comprensión. Me encantó tu idea y ejemplo porque allí está la clave de la propuesta. El proceso que has seguido es lo que refleja los diferentes productos. Excelente, tienes una actitud abierta a la indagación y esto ayudará. Bien, sigue teniendo actitud positiva ante la crítica constructiva. Entonces estás valorando de esta manera el trabajo del estudiante. Con ustedes, porque allí está la clave de la propuesta. El proceso que has seguido es lo que refleja los diferentes productos. Excelente, tienes una actitud abierta a la indagación y esto ayudará. Bien, sigue teniendo actitud positiva ante la crítica constructiva. Entonces estás valorando de esta manera el trabajo del estudiante. En el paso número 3, expresar inquietudes. Expresa preocupaciones o inquietudes con algunas ideas presentadas por tu estudiante y pregúntale para que descubra nuevas soluciones y oportunidades de mejora, obviamente. Preguntas orientadoras del docente es, ¿qué podrías mejorar? ¿Qué harías diferente si tuvieras que hacer la misma tarea? ¿Qué ideas tienes para mejorar la actividad, tarea o proyecto? ¿Pensaste cómo tu idea podría impactar en algún aspecto, no? Me pregunto, ¿qué pasaría si incluyes lo siguiente? ¿Qué opinas? ¿Qué pasaría si le agregas? Tal vez ya pensaste acerca de esto. ¿Qué resultados podrías tener? ¿Qué preguntas tienes sobre los pasos de la tarea? ¿Habría sido el resultado diferente si no hubieses usado ese procedimiento? Entonces, esta es una propuesta de preguntas orientadoras para expresar inquietudes. Cuarto paso es hacer sugerencias con estas frases orientadoras del docente. En la próxima semana necesito que pienses en, estás mejorando en realizar esta tarea, pero ahora vas a, de repente le propones aumentar la demanda para que siga investigando o indagando de algún tema. Esta es el área o tarea para enfocarte en, de repente en alguna situación que le interese al estudiante. Entonces, todos los días vas a, ahí viene tu sugerencia, con relación a un hecho preciso. Yo veo que avanzas, pero acá va una recomendación, ¿no? Pues ya viene ahí tu recomendación. Ya lograste esa tarea o competencia, solo falta que regules un poco más. Te quedó muy bien, solo faltaría mejorar, ¿no? Te felicito, cada vez estás haciendo un mejor trabajo. ¿Se puede desarrollar más las ideas? ¿Agregaría información para entender mejor lo escrito? Entonces aquí vienen esas frases orientadoras que sugiere en el paso 4 de esta retroalimentación propuesta por este investigador, la escalera de la retroalimentación. Bien, te presento a continuación un ejemplo práctico en un área específica. Por ejemplo, aquí tienes el área de ciencia y tecnología, donde propones situación a retroalimentar, el estudiante
copió literalmente lo escuchado en la radio para presentarlo como argumentación. Se va a argumentar aquí el estudiante. Aquí está la evidencia del estudiante. Esta es la pregunta, ¿no? La pregunta que se desarrolla o que se les está proponiendo, ¿cómo la ciencia y la tecnología ayudan en el tratamiento de las enfermedades respiratorias? El estudiante copia literalmente lo que escuchó en la radio. Aquí lo tienen ustedes, ¿no? Luego viene la clarificación para poder argumentar, ¿no? Clarifica, ¿no? Siguiendo los pasos, clarifica, la docente inicia la retroalimentación brindando confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Saludando. La pregunta es, ¿tuviste clara la idea de cómo resolver la tarea? Puedes describirla, ¿no? Cuéntame qué dificultades tuviste, ¿no? Vas clarificando algunas cosas. ¿Valoras? ¿De qué manera vas valorando? Dice, la maestra enfatiza lo positivo del trabajo presentado por el estudiante, ¿no? Bueno, va valorando el trabajo que va desarrollando. Por aquí tenemos unas preguntas. ¿Qué recomendaciones puedes incluir que nos brinda la información radial? ¿Consideras importante señalar los medicamentos, vacunas e instrumentos para tratar las enfermedades? Revisa tus anotaciones, ¿no? Expresas inquietudes. La ficha de trabajo enviada te sirve para organizar tus ideas. Si has preguntado qué es importante o por qué es importante argumentar. ¿Qué pasaría si en tu comunidad o localidad estuviese sucediendo que la gente no hace caso a las recomendaciones para evitar el contagio del COVID? ¿Consideras que tu argumentación los convencería? Y por acá tenemos la parte última de hacer sugerencias. Y en esta parte se sugiere cómo estructurar la argumentación. Entonces, por ejemplo, tú le puedes decir, para recopilar los datos, explica qué te parecen los aportes de la ciencia, explica con razones por qué se tendrían que usar los avances presentados, explica cuáles usarías y en qué situación, etcétera, ¿no? Bueno, estas son las sugerencias que le puedes dar al estudiante para estructurar o para poder desarrollar su producto, ¿no? Su producto, su logro. Bueno, la pregunta precisa para este colegiado que tenemos. Muy bien. Esto, queridos amigos, es compartir sobre la retroalimentación y vamos a hacer el análisis. Ahora sí vamos a permitir ver la sala y entrar, porque eso sí nos interrumpe. Un minutito, ¿ya? 1 y 2, para permitir a los compañeros ingresar. A la luz del video, de las recomendaciones del profesor, de las sugerencias aclaradoras, aquí encontramos esta propuesta. ¿Qué logros y dificultades de aprendizaje muestran las siguientes calcomanías o expresiones cuando evaluamos a nuestros estudiantes? Hemos hecho o hemos utilizado este tipo de calcomanías, este tipo de frases o de palabras, ¿no? Suficiente, insuficiente, te felicito. También se ha compartido por las redes, las sugeres, para invitarnos a la reflexión. Si todavía continuamos con estos calificativos, si solamente cuando recibimos la evidencia devolvemos con estos calificativos, entonces, ¿qué implica? Vamos a hacer las sugerencias, como dice Daniel Wilson. ¿Será suficiente colocar estas frases? Vamos a ver. Esta es una evidencia de primaria. Todos estamos en este camino del entrenamiento, ¿no? Entonces, las sugerencias, según los investigadores, Annie Hovich, está Philippe Pernaut, ¿no? Y nos plantea tener clara la meta. ¿Qué nos pide? Nos pide en primaria, en la plataforma Aprendo en Casa, en el área de ciencia, lee un texto para saber de qué trata y para qué fue escrito, comunicación. Luego reflexiona sobre su contenido. Al inicio, todos estábamos desconcertados con esta situación que nos arrancó de la educación presencial a la remota, y empezamos a abrazar esta plataforma y sugeríamos a los docentes, lo hacíamos, vamos contextualizando la propuesta, vamos adecuándola. Ya está el proceso de adecuación, bien.
Ahora vamos a enviar las actividades a los estudiantes mediante la conectividad que ellos tengan. Y luego vamos a motivarlos a que nos entreguen, nos envíen las evidencias, ¿no?, de sus aprendizajes. Y generalmente lo estamos haciendo vía WhatsApp. Y acá hay una evidencia a la luz de una crítica constructiva y no destructiva. Todos estamos en este aprendizaje. La maestra inicia su retroalimentación. Felicitaciones, Víctor, por tu responsabilidad al enviarme tus evidencias. Miren, está recepcionando la evidencia, ¿no? Tus respuestas son correctas. ¿Ves dónde está ubicada ella en la escalera de Wilson? Pero te pido tildar algunas palabras, ¿no?, que llevan, dice, tilde. Por ejemplo, oxígeno. Seguro hay otras más en su texto. Y te recomiendo ya no emplear el rojo en las mayúsculas, porque ya las conoces. Igual, a la luz del reto, identificar el tipo de clima donde vives, ¿no? ¿Qué actividad va a dibujar? Te pide dibuja instrumentos de medición, identifique el clima donde vives y elabora un texto descriptivo. Aquí está. Aprendemos sobre el clima y el tiempo de nuestro viaje por el Perú. Miren la actividad planteada. ¿Y qué les ha pedido como acción, como un desempeño? Vamos a dibujar instrumentos de medición. El estudiante ha dibujado sus instrumentos de ahí está, de medición. Y además ha elaborado un texto. Vamos a hacer el análisis y el texto es descriptivo, y ahí tenemos que manejar los conceptos, ¿no? Aquí el clima, dice el niño, es subtropical, árido, caluroso, húmedo, sin lluvias regulares. Tiene una temperatura anual media de 22.1 centígrados y varía, ¿no? Su humedad relativa es alta debido a la gran cantidad de vapor de agua disponible en la atmósfera. Su nubosidad se representa de mayo a diciembre. La precipitación en comas, un niño de comas, se da cuando las nubes, estas producen garúas, debido a la frialdad de las aguas del mar. Los vientos se dan desde 0,6 kilómetros por hora hasta 14. La maestra recibe la evidencia y hace la devolución. Felicitaciones por ser responsable, le dice, por la caligrafía. Linda, le dice ella, ¿no? Y mantener el orden y limpieza. Eres un buen dibujante, refiriéndose a la otra evidencia enviada. Te sugiero tildar algunas palabras. A la mirada de una observación sencilla, honesta y crítica, tendríamos que cada uno de nosotros analizar también cómo estamos recibiendo nuestras evidencias y nuestras devoluciones. Hasta aquí la primera parte, de ahí sigue el análisis. Muy bien. No queremos que nuestros niños estén como Mafalda aquí, ¿no? Mudos, sorditos y ciegos. Ellos van a ser los protagonistas. Muy bien, voy a dejar de compartir para poder conversar al respecto. Evaluar formativamente, queridos amigos, implica retroalimentar. Una de las estrategias interesantes y en la cual estamos en este entrenamiento es la escalera de Wilson. Y esta escalera, como ya nos manifestó el maestro y nos propuso incluso algunas frases orientadoras para cada uno de esos procesos, ¿no?, es lo que se está planteando a partir de esta educación remota también, tanto a distancia como presencial, cuando volvamos a las aulas, darle fuerza a la retroalimentación. Y la escalera es una de las estrategias más sencillas y eficaces. Miren, hay procesos, desde clarificar lo que estás proponiéndole, ¿no?, desde tener claro la meta, que va a ir enlazada con esos propósitos de aprendizaje,
esos estándares que te piden qué debe aprender mi estudiante de acuerdo al grado donde él está, le corresponde, voy a retroalimentar, voy a recoger esa evidencia y voy a devolver. Clarifico mirando la meta, mirando la actividad que le estoy proponiendo. Luego de clarificar, no es una evaluación solo certificadora, ¿no? Pone el puntaje, aprueba o desaprueba. No. ¿Qué nos dice nuestro amigo? Después de clarificar, va a valorar cómo está desarrollando sus aprendizajes los estudiantes a la luz de lo que siempre nos dicen, el desarrollo de las competencias, ¿no? Identifica el esfuerzo, identifica el logro de aprendizaje del niño, lo que te envía de acuerdo a lo que tú le has propuesto. Otro paso sería generar las inquietudes. ¿Y podrías hacerlo de otra manera? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y cómo podría darse? ¿No? Es el otro peldaño que nos pide Daniel Wilson. Eso hay que tenerlo en cuenta para recoger la información o la evidencia del estudiante. Y finalmente tienes que culminar sugiriendo frente al tema tratado, frente a la actividad desarrollada, yo te sugiero, compártelo con la familia, ¿no? Sustenta, da tu opinión. Es importante que lo hagas. Queridos maestros, el aislamiento no implica no organizarnos. El tener cantidad de estudiantes en el aula de responsabilidad es un reto en este espacio de educación a distancia que estamos viviendo. Pero nos podemos organizar a los estudiantes en equipos pequeños. No se exige una retroalimentación permanente y diaria a un estudiante. Sí tenemos que hacer la retroalimentación. Todo niño, todo estudiante tiene que tener su retroalimentación. No permanente. Nos organizamos en el espacio, identificamos nuestra meta clara y devolvemos para darle la sugerencia. Al que esté en inicio, clarificándole bien. Al que está logrando, proponiéndole retos para que avance. ¿No? Vygotsky nos decía, identifica esa zona de desarrollo real, maestro. Y esa zona de desarrollo real te la va a dar los estándares de aprendizaje. ¿Qué logros de aprendizaje debe desarrollar mi estudiante? Ah, logró. Muy bien. Entonces, con mi mediación, con mi apoyo, voy a hacer que ese estudiante avance a otro peldaño. Eso se vale también y eso se ve en los estándares. Este estudiante tiene este nivel y este otro tiene este otro nivel. Y con mi intervención, con la intervención de los compañeros, con la intervención ahora de nuestros padres de familia, que son realmente nuestros brazos derechos, son a quienes estamos dándonos la mano para lograr que los estudiantes logren sus aprendizajes. Abracemos la propuesta de Rebeca Nijovic en esta retroalimentación importante. Recojamos las evidencias de aprendizaje, dice ella, no cualquier evidencia, las que den cuenta del desarrollo de la competencia y las capacidades que ésta implica. Darme cuenta, identificar de los desempeños que he planificado deben lograr mis estudiantes. No es una tarea sencilla, es un reto. Les recuerdo que en nuestra formación de pregrado teníamos todos estos principios. Son principios que hemos ido abrazando desde que nos definimos como docentes por vocación y que nos recuerdan ahora algunos cambios de frases, ¿no? Que nos recuerdan que hay procesos ya actuales, todo se actualiza, todo se fortalece. Pero si evocamos nuestra formación en pregrado, nos vamos a encontrar con gratas sorpresas que esos principios no han cambiado. Los principios de la pedagogía, el protagonismo del estudiante, el desarrollo de la autonomía, ahora en estos tiempos de pandemia más aún, que los estudiantes tienen que desarrollar esos hábitos frecuentes para hacer solos, por sí solos, sus actividades de aprendizaje. Nosotros somos los mediadores
Eso, maestros, lo tenemos desde la formación de pregrado. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo, todos. Y siempre que compartimos con los docentes en el colegio, nuestro principio fundamental es el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Solos tenemos muchas habilidades, pero esas se ven multiplicadas cuando nos fortalecemos en equipo. Entonces, gestionar lo que nos conlleva hoy, nuestra tarde de conversación, de dejar nuestras otras actividades, gestionar las evidencias de aprendizaje no es más que tener claras las metas propuestas, las actividades, recoger, recepcionar esas evidencias de los estudiantes para aclarar, valorar, ¿no? Expresar nuestras inquietudes y finalmente dar sugerencias, finalmente retar a los estudiantes. Nuestro objetivo principal es logros de aprendizaje y esto se da en inicial, en primaria y en secundaria. Es el mismo proceso. No hay diferenciación porque tengo este nivel u otro nivel. No hay, maestro. O porque tengo un aula o tengo 2 aulas o tengo 3 aulas. El proceso de retroalimentación, de acompañamiento a los estudiantes es para todos por igual y en todo momento, y es permanente. Y es la luz y la base de una evaluación formativa. Todavía no hay una propuesta de cómo será, ¿no?, la evaluación que certifique o que determine la promoción, la repitencia, eso no lo hablamos. La esencia ahorita es evaluación formativa que implica el acompañamiento. El decir, meta cumplida, yo me propongo que logres los aprendizajes y tú los vas a desarrollar estudiando. Entonces, y en esta mirada, en este paradigma de logros de aprendizaje, mi preocupación no va a ser si repite o si pasa. Lo acompaño para que logre el aprendizaje. Lo acompaño para que tenga un buen desempeño, para que al final avance en el desarrollo de su competencia, sea un ciudadano competente, que pueda insertarse en una sociedad con ese perfil de egreso que expresa el currículum nacional, ¿no? Con todos esos logros de aprendizaje, con ese desarrollo de las capacidades, que a veces lo vemos macro, grande, pero vamos de pasito a pasito y programándonos con ellos como protagonistas, haciendo nuestras sesiones atractivas, retándonos, comprometiéndonos a la mejora día a día, lo vamos a lograr, colegas, lo vamos a lograr. No es un trabajo tedioso. Mi frase sería, es un trabajo organizado y colaborativo. Es un trabajo desde la planificación, desde tener las metas claras. Vuelvo a insistir. Hay un cuento bonito de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando le pregunta el gato a Alicia, ¿dónde vas? No sé, dice, no sé dónde voy. Bueno, le dice, ¿y me aconsejas por qué camino debo ir? Dice, si tú no tienes metas claras, no tienes dónde ir, cualquier camino será bueno. Los maestros tenemos metas claras y las metas son el logro de aprendizaje. Entonces tenemos caminos bien definidos. Nuestras estrategias tendrán que ser eficaces y efectivas para lograr esos aprendizajes con nuestros estudiantes. ¿Ya? Hasta aquí, queridos maestros, si hay alguna pregunta, si hay alguna duda. Sí, preciosa. Sí, sí. Por favor, te escucho. Hola, preciosa. Sí, abre nomás tu micro. ¿Sí me escucha? Sí, un poquito cortadito, Cindy, pero te escuchamos. Estamos acá también con la conectividad, es así, un poquito difícil. Sí, dinos, por favor. Ya, sí. Mi consulta sería, o mi interrogante sería la siguiente. Según la retroalimentación, en la actualidad, yo soy maestra, pero también tengo un hijo que está ahorita estudiando en educación pública. Sin embargo, observo que cumplimos los retos diarios, ¿no? Y le enviamos a la maestra, pero la maestra no le da la retroalimentación como usted nos está compartiendo. Y mi interrogante sería, ¿cómo dar la retroalimentación a un niño de manera personalizada o mediante ese grupo de WhatsApp donde están todos? Gracias, Cindy. Cindy, ahora estamos conversando y siempre con los maestros estamos insistiendo en formar equipos
equipos de aprendizajes colaborativos, ¿no? Los maestros en escuela pública, en escuela privada, tenemos que retroalimentar en forma oral, en forma escrita, ahora hay el audio, el WhatsApp, en forma individual, en forma grupal, en diferentes formas. Lo que tenemos que es identificar dónde está mi estudiante. Querida maestra, querido maestro, padre de familia, tenemos que pedir de la mejor manera, maestra, ¿cómo va mi niño? ¿Cómo va? ¿En qué está yendo? ¿En qué está yendo bien? ¿En qué está fallando? ¿En qué le puedo ayudar? Es la forma de retroalimentar. Y sí, Cindy, lo tenemos que hacer en forma individual si encontramos que el niño tiene alguna limitación o si cumplió todo. Muy bien, retroalimentamos para poder retarlo a que siga avanzando. Quizás este campo de arrancarnos tan prontamente de lo presencial a lo virtual, quizás ha hecho un poco esta situación difícil con los maestros, ¿no? Pero les estamos, la sugerencia de la organización de los equipos, de los horarios, de los tiempos. Yo creo que si se manda un mensajito a la maestra, se va a modificar alguna actitud. Tiene que retroalimentar también de forma individual. Ok, muchísimas gracias. Maestra, ¿podría hacer una pregunta? Corazón, tienes que hacerla. Si no, por el chat yo también voy a ir leyendo. Buenas tardes. Soy Marta Piscoya, docente. Quisiera preguntarle, con respecto a la retroalimentación, ¿es necesario que el niño reconozca cuáles son sus limitaciones para poder ayudarlo mejor? Muy bien, Martita. Identificamos, es necesario que las identifique, no que tú le muestres, sino que si hay una retroalimentación por descubrimiento, Martita, vamos a analizar con él, a ver, ¿qué te parece? ¿Cómo lo estás haciendo? En una de las diapositivas que les puse, la maestra decía, no le has puesto tilde a tal palabra. Por ejemplo, Martita, y eso sería una retroalimentación elemental, no por descubrimiento. Tendría que decirle, fíjate bien en las palabras. Alguna palabra no está bien escrita, vamos a fijarnos bien. Tratemos de que la retroalimentación sea por descubrimiento, antes de determinar cuáles son sus limitaciones, ¿sí? En lo posible. Bien. Muchas gracias. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, querido Luis. ¿Cómo está, maestro? Sí, dígame. Bien. Mire, le quiero consultarle. Usted hablaba de que cuando hagamos la retroalimentación, debemos considerar los pasos que nos ha dado allí. Necesariamente cuando, por ejemplo, yo haga la retroalimentación desde mi área, tengo que considerar el paso de esos 4 pasos, de clarificar, de valorar, de expresar inquietudes, hacer sugerencias, o simplemente puedo coger algunos de esos pasos cuando tenga que retroalimentar a mis estudiantes. Teniendo en cuenta también que a veces la población estudiantil, a veces estamos sobre 40 en un aula, ¿no? Y especialmente a veces en algunos grados en secundaria. Yo soy maestro de secundaria y en el colegio donde trabajo tengo una población bastante grande en cada sección y en los grados. Les digo nomás que a veces casi en todas las secciones yo la tengo de 40 estudiantes, entonces la población es bastante, ¿no? Y ahora con esta situación de que venimos trabajando de modalidad a distancia y recibir los trabajos, entonces a veces uno se da cuenta de que hay algunos estudiantes que no necesitan esta retroalimentación y hay otros que sí, y a veces vemos la manera de cómo llegar a ellos para poder hacerlo, pues, ¿no? Entonces necesariamente tengo que seguir estos 4 pasos de la retroalimentación, o algunos de repente solamente necesitan valorar, o otros solamente clarificar, o algunos solamente expresar las inquietudes, o hacer alguna sugerencia. Eso va mi pregunta, maestra. Gracias, estimado Alberto. Muy bien, usted ya está dominando los 4 pasos, y está dominando muy bien. Yo lo felicito, y felicito a todos los maestros por el gran esfuerzo que están haciendo. Miren, Daniel Wilson, como otros investigadores, nos propone, nos sugieren, pero a la luz del marco teórico, de la investigación, usted puede asumir una u otra. Pero le digo, Luis Alberto, que la retroalimentación sería preocupación si es a cada niño, pero usted puede hacerlo en forma grupal. Cuando usted plantee una actividad, hace seguramente que sí siempre las aclaraciones. Siempre usted está aclarando al grupo, a los 40,
vía WhatsApp o vía la conectividad que tengan, por teléfono, en videollamadas de repente, ¿no? Siempre se suele aclarar. Ya estamos sin querer queriendo haciendo lo que Wilson nos dice. Y cuando recibimos, vamos valorando las cosas. Eso es como que ya inherente a nuestro trabajo. Vamos valorando y diciéndole está muy bien, te felicito. Yo no digo que lo hagas uno a uno y diario, Luis, pero sí lo puedes hacer en grupo, en forma grupal, para entrenarnos en esta estrategia. Y luego ya está valorado este chico y en este momento ya necesitas sugerencias nada más, o yo que le exprese inquietudes. Sí, también se vale eso, ¿ya? Pero la preocupación es que no necesariamente sea para un estudiante, se puede hacer en forma grupal, siempre que se necesite, estimado Luis Alberto. Si la clase está bien clara y está los niños entienden, no necesito aclararles. Cuando retroalimento y me doy cuenta que es necesario, sí lo tengo que hacer. Al darme cuenta la necesidad, Luis Alberto, ¿sí? Ok, maestra, muchísimas gracias. Maestra, buenas tardes. Buenas tardes, amiguita Quimeles, ¿no? Una pregunta. Como lo decía la profesora que empezó con las preguntas, Sí, pues. Efectivamente yo también soy docente, también soy madre. Mi pregunta es, ¿la retroalimentación a los niños de nivel de inicial tiene que ser diario, una vez a la semana? Porque en el caso de mi niña, que está en inicial de 5, la profesora varias veces envía un audio o cuando yo necesito comunicarme con ella, no, Valesca no necesita retroalimentarle porque ha logrado el propósito. O sea, ¿se debe de quedar ahí? Uy, Gracias por su respuesta. menos mal que no soy su directora, si no, la despido. No, preciosa, son equivocaciones de los maestros en este caminar, ¿no? Todos tienen que ser retroalimentados, todos. ¿Por qué? Porque la retroalimentación es un proceso de acompañamiento. Si no, implica que yo no tengo necesidad de acompañar a algunos estudiantes. Al que no puede y está aprendiendo, ahí le voy dando la mano. Al que puede, voy felicitando, voy valorando. Y al que ya no necesita porque logró la meta, tengo que empujarlo hacia algo superior. Hemos hablado de las zonas de desarrollo. Excelente, tu niñita ha desarrollado el propósito. Quizás la maestra se equivocó, te puede decir, querida mamita, Valesca no necesita ahora, espérame, tiene un grupito y un horario donde vamos a retroalimentar para hacerla avanzar. Si logró, ¿no? Si logró el propósito o la meta. Inicial está trabajando muy bien. He visto trabajo de las maestras de inicial, la verdad que era una preocupación si en este tiempo remoto de distanciamiento se podría o no dar este tipo de educación, y realmente con mucha satisfacción se está viendo logros de aprendizaje en los pequeñitos de inicial. Claro que como tú, querida Jenny, apoyan, ¿no? La formación de los niños. Bien, no sé si te respondo, Jennycita, pero habla bonito con la maestra que todos necesitamos retroalimentación, aún nosotros los maestros. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Bien. Sí. Por eso, querida Marita, lo que nos decía Anijovic es, tienes que identificar con precisión qué evidencias son realmente de aprendizaje, ¿ya? Y qué evidencias no lo son. Y las que son de aprendizaje responden a la meta, al propósito. Y me preguntaba sobre el monitoreo. Bueno, acá sí tengo colegas que he monitoreado. Y bueno, ellos dirán, ¿no? Siento que el monitoreo, así como la retroalimentación, es también un acompañamiento. Un acompañamiento que indica que el maestro tiene que tener claro cuál es el instrumento que se le va a aplicar para el monitoreo. El estudiante, te pido yo que hagas la retroalimentación, tiene que saber qué va a aprender. Tiene claro lo que va a aprender, la meta es clara. La maestra que va a ser monitoreada tiene que conocer el instrumento. Lo ideal es que la persona que monitorea con tiempo comparta el instrumento. Y mejor aún si lo construyen juntos. Si te plantea y te dice, observe esta ficha, María, y mira, porque esos son los aspectos que se van a recoger, porque es un recojo de información. Entonces no tienes que desesperarte, ¿no? Y tercero es que sí, animarlos a todos. Tenemos que hacer nuestras carpetas digitales, que estamos llamando el portafolio digital del maestro, organizando la información, ¿no? Actualizando, sincerando los datos de las familias,
las actividades que voy adecuando, voy guardándolas así ordenadamente en carpetitas. ¿Ya? Animarlos, yo sé que si estamos acá reunidos un domingo, dejando de hacer otras cosas, es porque nos interesa fortalecernos, nos interesa mejorar, ¿no? Muy bien, María del Carmen. Felicitaciones por tu esfuerzo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas tardes. Jennifer, querida. Buenas tardes, mi nombre. Hola. Sí, la ¿Cómo señorita. estás, profesora? Sí, Y dime. mi pregunta era la siguiente. Me parece muy interesante el tema y mi pregunta va a este método de evaluación formativa, de retroalimentación específicamente. ¿Podría ser también usado para otros contextos? Por ejemplo, personas adultas en sesiones de talleres que son, en mi caso yo hago sesiones de talleres a familias, ¿no? Cada familia tiene su propia dinámica, pero me parecería muy bueno poder implantar estas estrategias. Excelente, querida Jennifer, para todo, para nuestra propia vida, para la formación de nuestros hijos. Evaluar formativamente es acompañarlo, dar cuenta si está haciendo o no las cosas correctamente. Si estás acompañando a un grupo, más aún, es muy significativo. No evalúas para ponerle una nota, se acabó, o aprueba o repite. Evalúas para acompañarlo, evalúas para lograr tus metas, evalúas para sentirse exitosa. Aprendió el estudiante y tú, maestra, lograste tu meta. Y tú, maestra, lograste que el equipo humano que acompañas logran lo que tú le estás proponiendo. Bien, claro que sí, Jennifer. Llévate tu escalerita de Wilson y haz los pasos de Wilson hasta que lo domines. Te felicito. Muy bien. Gracias, gracias. Yo trabajo en un proyecto social, soy psicóloga comunitaria y pues me parece interesante poder integrarlo. Ah, qué bonito, mire, qué bueno. Está bien. Gracias, señora Carmen. Muy bien, Jennifer. Muy bien. Queridos maestros, con mucha razón el maestro Manuel, tenemos que tener mucha paciencia con nosotros mismos, fortalecernos. Esta situación de aislamiento, de pandemia, también es una oportunidad de reflexionar, de fortalecernos, de abrazar nuestra evaluación formativa que implica acompañar al estudiante. Hoy, más que nunca, ese niño aislado, ese niño con presión de no poder salir, imagínense quién esperaba esto. Tiene mucha razón el maestro. Y si es director, yo lo felicito que tenga ese pensamiento. Así debemos tener todos los directivos. Acompañar, animar a nuestros maestros, para que ellos luego transmitan ese ánimo a las familias. Para no dejarnos agobiar por la situación que vivimos y ocuparnos en nuestras actividades pedagógicas. Lo hemos hecho presencial, lo estamos haciendo en forma así, a distancia, remota. Y ya hemos avanzado. Y según las encuestas, estimados docentes, los padres de familia han recibido con mucho agrado esa participación de los docentes. O sea, la educación ha seguido, quizás no en un 100% como se hubiera querido, pero sí ha seguido, y gracias a los maestros, que motivaron a las familias a realizar las actividades. Sigamos con esa meta propuesta. La evaluación formativa tiene que darse, es un enfoque mundial. El concepto de evaluación tiene que cambiar. No solamente califico si está bien o está mal. Y la retroalimentación en todos los niveles, desde la familia, desde los otros estamentos, desde lo particular del mismo docente y los estudiantes. Ahora hemos compartido algo sencillo que les va a motivar a seguir la investigación, la comprensión desde la misma propuesta de nuestro Freire. Yo abrazo mucho todo lo trabajado por Freire y siempre tengo presente la amorosidad que él decía, el afecto, ¿no? Entre el docente, el estudiante, el directivo, su maestro. Directivo que está de la mano con el maestro, que yo sé que el profesor Manuel es una escuela que sí realmente está dando frutos y están logrando los aprendizajes los estudiantes. Bien, maestro Manuelito. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta?
o de repente un comentario. Y una pregunta. Sí, por favor. Yo tengo que hacer la retroalimentación porque envío el tema temprano, explicado por audios, y ellos tienen un horario para enviar las evidencias. Claro está que no todos la envían, pero de las que van enviando yo tengo que hacer la retroalimentación. No la puedo hacer la otra semana. Es oportuno. Quería esa duda de despejarme. Sí, sí, claro. Tú envías la actividad, te has organizado bonito y empiezas a recibir las evidencias, ¿no? Y las evidencias se tienen que primero observar, identificar. Y si hay sugerencias que darle, aclararle, se tienen que hacer de la manera más oportuna, pertinente en el momento. Es lo ideal, ¿no? Pero la maestra Teresa de Jesús nos hablaba de 380 estudiantes. Claro que no todos envían sus evidencias. Hay que organizarse por equipos, por grupos, por WhatsApp, como ella lo ha hecho, por equipos para poder hacer la retroalimentación, que implica que te estás dando cuenta, maestra, qué evidencias te están enviando los estudiantes. Gracias, querida Luz, por la pregunta. Gracias. Gracias, maestra. Contarles que la retroalimentación también la puede dar el padre de familia. La retroalimentación no es esencialmente una labor del docente. Podemos delegar, y los padres lo están haciendo muy bien, a niños que no necesitan de la mano permanente nuestra. Hacemos la actividad, la organizamos, lanzamos la meta, ¿no? Y podemos delegar, bonito, hay papás que nos dan la mano en eso. María del Carmen nos hablaba de que hay que afianzar la ortografía, ¿no? Porque queremos que sean productores de texto. Papito, con tu niño vas a hacer cartelitos a todos los ambientes de tu casa. Baño, habitación, ¿no? Sala, las partes que tengas. En el pueblo, en la chacra, el arbolito, a letrar toda la casa. Y ya estás fortaleciendo allí tu ortografía. Y está apoyándote en la retroalimentación el padre de familia. Porque quizás te has dado cuenta, Mari, que tú has recibido una evidencia llena de faltas ortográficas que hay que mejorar. Entonces, ahí podemos ir delegando. Vamos buscando estrategias porque no nos va a dar la vida acaparar a todos nuestros estudiantes permanentemente. Entonces, ahí conversar en el colegio. Sí, tiene razón. Sí, dime, Mari. Hay un nexo muy fuerte, muy grande con los padres de familia. ¿Para qué? Porque muchos padres de familia es volver a empezar y hay que tener la paciencia suficiente para poder arrancar. Ellos me mandan WhatsApp, me preguntan a mí si esto también lo puedo. Sí, realmente los padres de familia, algunos han respondido muy bien, muy responsables, muy comprometidos y quieren hasta ellos recordar y aprender. Y como yo he enseñado en la noche, de verdad que mi experiencia me ayuda bastante. Qué bueno, qué bueno. Queridos maestros, encontrarnos aquí en estas conversaciones implica maestros altamente comprometidos, excelentes profesionales. Un aspecto pequeño, ¿no?, de cómo retroalimentar, en qué momento retroalimentar, qué es la retroalimentación, porque es base de una evaluación formativa y es la forma como gestiono, cómo recibo la evidencia, ¿ya? Aquí, fuerza en lo afectivo, fuerza en la emoción que podamos transmitir para recibir, en la calidez con que hablemos a los estudiantes, en la calidez con que hablemos a nuestras familias. Así los vamos a atrapar más, dice Francisco Mora. Si le impactas emoción a lo que dices y a lo que haces, vas a tener respuesta. Solo se aprende lo que se ama, lo que se quiere, y lo que tú contagies con emoción. Hoy vamos a compartir el germinado de las plantas porque es lindo, es bueno para nuestra salud, querido estudiante. Mandas la consigna con emoción. La recepción y la respuesta de los estudiantes de tu aula será mayoritaria. A que lo mandes, todos van a hacer, y tenemos que hacer porque acá yo les voy a registrar. Y pobre el que no cumpla, ¿no? O hay un audio, ahí no me dejará mentir el profesor Manuel, hay un audio que está circulando para los padres de familia que se han estresado un montón. Y dice, padre de familia, entrega las evidencias porque si no tu hijo va a repetir de año. Hay un audio vía web que se ha circulado por todos sitios.
y los papás ya están en contra de los maestros, pero que sí, que si no llegan al alumno, que si no retroalimentan, ¿cómo? O si no apoyan, ¿cómo van a repetir? Un audio falso. Generó una histeria colectiva en vano. Cuando desde los diferentes lugares, desde el ministerio, especialistas, directores, maestros, estamos divulgando la educación formativa, esa evaluación que acompaña. No estamos, y menos en esta época de aislamiento. Entonces, los sigo animando para conectarse con su estudiante, para juntos salir adelante. No sé si no hay ninguna pregunta, queridos maestros, todos tienen planificadito su tiempo, yo también, los vamos a dejar con el material Maestra, que pueden una compartirlo con consultita. sus colegas, ¿ya? Sí, una consulta. ¿Quién? Una Perdón. consulta. Sí, sí. Sí, ¿qué tal? Víctor Álvarez, de acá de la ciudad de Tumbes. Qué lindo, maestro. ¿Qué tal? Bienvenido. Mire, Sí, díganos. ¿qué tal? Mire, una consultita muy interesante para agradecerle, muy interesante la ponencia. Mi duda es, por ejemplo, de un aula de 30 estudiantes, al momento de yo recibir las evidencias, de repente 16 o 17 estudiantes necesitan retroalimentación. Y sabemos, como lo que yo escucho, y es muy cierto, ¿no? Retroalimentar alumno por alumno se hace un poquito tedioso, no va ganando la siguiente semana, ya viene programada. ¿No creo que sería necesario en ese caso de repente hacer una adaptación, una adecuación de la sesión que de repente todos los estudiantes no lograron, o tengo que retroalimentar alumno por alumno? Muy bien, querido Víctor. No, Víctor, no alumno por alumno, te organizas, priorizando a los que más necesitan. Hay que hacer adecuaciones, hay que hacer contextualizaciones, hay que abrazar el dominio de la tecnología. Ahora es otro de las responsabilidades que tenemos. Tenemos que entrar ya no como visitantes en la web o en lo digital, sino ya como expertos, como gente que ya domina. Entonces, tienes que fortalecerte con estrategias, con herramientas digitales para llegar a tus estudiantes. Imposible diario a todos. Diariamente a los 30 estudiantes, imposible. ¿Ya? Insisto en que todos necesitan retroalimentarse, pero el maestro se organiza para dar esa retroalimentación. Y que se puede hacer en grupo, claro que sí. ¿En forma oral, por llamadas? Sí. ¿En forma escrita, por pantallazo? Sí. ¿Me organizo un Zoom con los estudiantes con los que tengan conectividad? También. No necesariamente diario a todos, querido Víctor, ¿ya? Pero todos lo necesitamos, que quede claro. La retroalimentación es para todos. Lo que no se tiene que hacer para todos es diario y a cada momento y en cada recepción. No. Usted tranquilo, usted no se llene de ansiedad, se organiza, porque también tiene familia, también tiene vida. Se organiza en un horario, organiza a sus padres, es flexible con la recepción. Ellos también tienen que ser con la organización del docente, flexibles, papito, mamita, el grupo tal, le toca miércoles y viernes, yo hago la retroalimentación con aquellos alumnos. Nos organizamos, no nos desesperamos. Nuestros padres tienen que ser nuestros aliados. Pero sí formamos... Muy bien, gracias. Muy bien, querido Víctor. Ya, gracias, gracias. Gracias. Listo. Bueno, ha sido un gusto contar con este equipo humano. Nos vamos a volver a encontrar. Gracias por participar, por estar aquí en estos momentos de reflexión, porque es reflexión. Nos hemos fortalecido, he escuchado las experiencias, me han escuchado compartir una estrategia y los invito a aplicarlo de la mejor manera y a compartirlo en las escuelas, con los directivos, con los demás colegas. Muchísimas gracias. Entonces será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias con todos. Gracias a usted, Miss Carmen. Gracias, Teresita, María, profesor Manuelito, un gusto, nos vamos a volver a encontrar. Gracias, profesora. Gracias. Gracias. Para educar a un niño hay que amarlo. Gracias, Miss. Gracias. Lindo la exposición, la capacitación. A ustedes. Hacen un bonito fin de semana. Está cortito, pero ya una bonita tarde, ¿ya? Para que mañana, por favor, con energía. Gracias, Miss. Mañana. De igual manera, Miss. Ya, de igual manera, Miss. A ustedes, muchas saludos para todos. La actividad. Gracias, Miss.